Hola, bienvenidos a Esto es Más que Literatura. Hoy vamos a conversar con Daniel Rivera Marín, periodista. Vamos a hablar del periodismo y la literatura. Daniel, ¿cómo vas? Bien, Carlos, gracias por invitarme a tu podcast o video podcast o programa de YouTube. Uno no sabe ya cómo nombrar eso, sobre todo nosotros los más viejos, ¿cierto? Sí, eso tiene diferentes nombres, inclusive hay la opción de clasificarlo dentro de las mismas aplicaciones y la idea es que sea un espacio de conversación, un espacio de diálogo que pretendemos sea forma de acercarnos a temas, en este caso hablar de periodismo y su relación con la literatura, que en el caso de Colombia tenemos como un vínculo profundo, a veces pensamos porque tenemos muy claro figuras del periodismo que han pasado a escribir. Pero antes de eso, ¿cómo fue tu formación a periodista? Porque también estudiaste para literatura, entonces, ¿cómo fue tu formación en periodismo? Sí, yo estudié literatura, pero luego, en el posgrado, yo estudié periodismo en la Universidad del Quindío por un azar, porque yo empecé estudiando ingeniería de sistemas, hice 2 semestres y yo quería ser músico. Yo escuchaba metal y tocaba la guitarra eléctrica y tenía bandas de metal y vivía en Armenia y un día me salí de la universidad y le dije a mi mamá, nosotros éramos muy pobres, y le dije a mi mamá, mamá, yo quiero estudiar música. Y me dijo, ¿música? No, 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 aquí no hay con qué pagarle, no, estudia algo que sirva. Y entonces, imagínense, el Algo que periodismo sirva. tampoco sirve pues para hacer plata. Y yo estudié periodismo porque siempre me había gustado la literatura, leer, y una amiga que después se convirtió en novia me dijo, eso es fácil, estudie periodismo que eso es fácil y usted lee. Y así me hice periodista, digamos, de formación así me hice periodista. Uno se hace periodista en realidad ejerciendo. Ok, pero entonces eras lector. Era lector, sí, desde chiquito. ¿Y qué leías? Ve, esto es una intimidad. Vos me regalaste un libro que fue quizá uno de los primeros libros que yo leí que se llama Aventuras de un niño de la calle, de Torre de Papel, no recuerdo el autor, una María, bueno, no recuerdo, un libro amarillo. Yo lo leí más o menos cuando tenía 8 años. Y mi papá trabajaba en un montallantas y en bombas de gasolina, echando gasolina, pero mi papá tenía una pequeña biblioteca. Esa pequeña biblioteca tenía unas colecciones de Oveja Negra y el Círculo de Lectores, y a mi papá siempre le gustó mucho Gabriel García Márquez, y tenía una colección de unos 8 libros que yo aún conservo. Ahí estaba Cien años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, La hojarasca, todos los cuentos, El general en su laberinto, Noticia de un secuestro, en fin. Ahí había varios libros. ¿Le gustaba García Márquez a tu Le papá? encantaba García Márquez. Entonces él decía que lo que le gustaba de García Márquez es que él podía ver lo que escribía. Ajá. Entonces, después de que yo leí ese libro, Aventuras de un niño de la calle, mi papá me dijo, venga, leamos este libro. Y era El coronel no tiene quien le escriba. Y entonces lo leíamos juntos. Yo me acuerdo que nos acostábamos en su cama y él leía unas páginas y yo otras. Y pues recuerdo mucho el final del libro, pues con ¿y qué vamos a comer? Mierda. Y digamos, un lector pues de eso, leí un par de libros durante el colegio, me gustaba, lo que me ponían en el colegio me gustaba leerlo. Entonces me acuerdo que ya entrados pues en el bachillerato, pues obviamente leímos a Cortázar, leímos a Fernando Vallejo, y bueno, eso fue básicamente. Como lector, ese era un placer. Pero entonces ya llegaste al periodismo. En periodismo hay una preparación para la escritura, para la recepción de historias. ¿Cuál es esa relación que encuentras tú entre periodismo y literatura? Sí, yo estoy en la Universidad del Quindío, como te dije, y ahí me adentré más en la literatura que en el periodismo, que en el periodismo literario, ¿cierto? El periodismo literario, yo recuerdo que leía Sangre Fría, que, que es, la novela de no ficción por antonomasia, ¿cierto? Pero pues ahí yo leí otras cosas, ahí conocí a Borges, conocí a Javier Marías, a Roberto Bolaño, a Javier Cercas. O sea, conocí otra parte de la literatura y sobre todo la conocí más que por los profesores, por compañeros de la universidad. Cuando yo soy egresado, dije, de la Universidad del Quindío. Cuando hablo con colegas que son de la Universidad de Antioquia, sobre todo,
veo la diferencia en la formación. Sí veo que ellos sí leían lo que había que leer, ¿no? Entonces, bueno, sí. En la carrera de periodismo uno ve los géneros periodísticos, ve la noticia, ve la entrevista, todo eso, y ve obviamente la crónica y el reportaje, que es donde está como el periodismo literario, y ahí pues te dan técnicas de cómo se hace eso, de vos cómo puedes hacer una crónica literaria, pero yo siempre siento que eso no se aprende ahí, eso se aprende leyendo, como el que va a estudiar escrituras creativas. A vos, por más que te enseñen técnica, si vos no lees como quien busca el asombro en ese texto y quien busca saber cómo está escrito ese texto, no puedes aprender, ¿cierto? No puedes ni siquiera ver cómo se hace. Y cuando esa formación encontraste tú como periodista, ¿qué foco querías? ¿En qué parte del periodismo te querías dedicar en su momento? Sí, hay que decir que yo entré a estudiar periodismo por descarte. Yo no... ¿Por amor? No. No. ¿Por consejo? Sí, por consejo, pero porque yo quería estudiar algo que me diera tiempo para hacer música. Ok. ¿Cierto? Pero entonces ahí, cuando empecé a leer más, yo dije, qué bueno escribir, ¿cierto? Y empecé a leer y leía Sangre Fría y dije, uy, tan bueno hacer esto. Y vi que me acuerdo que leíamos esa época que era más o menos el 2005, 2004, era como el esplendor de revistas como El Malpensante, Ajá. como Soho, Etiqueta Negra, ¿no? Donde se publicaban crónicas, ¿cierto? Entonces a veces leíamos esas crónicas y yo decía, qué bueno hacer esto. Y siempre quise hacer periodismo escrito. Y recuerdo que incluso tuvimos revistas universitarias, fanzines, y ahí intentábamos hacer crónicas. Entonces siempre quise escribir, ¿cierto? Pero yo siento que en la universidad yo no entendía, y no sé si aún hoy, pero no entendía muy bien de qué iba a escribir periodismo literario. Tampoco tuvimos como digamos, cuando vos hablas, otra vez vuelvo a los estudiantes de la Universidad de Antioquia, entonces todos te dicen, no, es que a mí me enseñó Juan José Hoyos. Es cuando vos hablas de Juan José Hoyos, estás hablando de uno de los periodistas literarios de este país. Hagamos un paréntesis. ¿Qué se entiende por periodismo literario? Ajá. El periodismo literario es el periodismo que usa las herramientas de la novela y el cuento en una obra de no ficción. Y eso es lo que hay que tener muy claro. Es lo que llaman el pacto ficcional o no ficcional, ¿cierto? Y es que el lector, desde que entra en el texto, asume esto es verdad o esto es ficción. Okay. Esto es verdad o esto es una invención. Entonces, cuando vos lees a Sangre Fría, de entrada sabes, esto todo es verdad, ¿cierto? Entonces, es usar eso. Capote lo hace de manera pues magistral, obviamente. Sí, pero Capote tiene una parte ahí que no grabó. No grabó. Él dice que él iba y conversaba horas con ellos. Ajá. Y luego llegaba a registrar. Y los seres humanos tenemos nuestra memoria, Sí. que luego llega... Hay un libro que se llama La Banda, creo que se llama así, La Banda que escribía Torcido. Es un libro que publica Libros del Cabo, que es una editorial dedicada a la no ficción, al periodismo literario española. Y en ese libro, que es como una historia del nuevo periodismo, se habla de Capote. Okay. Y se dice que cuando el New Yorker, acuérdense que el New Yorker publica Sangre Fría en cuatro ediciones, cuatro entregas, como se publican, por ejemplo, las novelas de Julio Verne. Siglo XIX. Siglo XIX. Aplicaron eso en el siglo XX, la técnica que tenía en el siglo XIX. Entonces, el New Yorker o la New Yorker es famosa por su equipo de fact-check, ¿cierto? Y es que ellos verifican todo, ¿cierto? Ok. O sea, yo no sé si esta historia sea verdad, a mí me la contó un editor que tuve que se llama Carlos Alberto Giraldo, conocido como Capeto. Y es que, por ejemplo, John Lee Anderson, que es uno de los grandes cronistas de guerra, impresionante, pues hay que leer La Caída de Bagdad para darse cuenta de lo que es eso, lo que es ese señor. Y entonces cuentan que él una vez escribió una crónica de Afganistán, la guerra en Afganistán, y él describe una flor, y él dice, esa flor se llama tulipán, por poner algo. Y el grupo de fact-check del New Yorker llama al Pentágono.
vea, yo soy Pepito Pérez de New Yorker, es que en esta crónica dicen que hay una flor en el desierto de Afganistán que se llama tulipán, es de estas características. Ah, sí, pero esa flor no se llama tulipán, esa flor se llama margarita. Listo. Y entonces llama al fact-checker y le dice a John Lee, John Lee, usted puede ser muy John Lee, pero esa flor Ahí se hay un llama error. así. Yo conozco a alguien de acá, Alfonso Buitrago, que escribió El Chino, el libro sobre el fotógrafo de Pablo Escobar, que es un gran periodista literario de este país. Yo leí un El libro hombre que sobre no quería ser padre, ese. librazo. Sí, hermoso. Hermoso. Alfonso fue, él acompañó a John Lee Anderson a hacer toda la reportería de un artículo que hizo para acá, para el New Yorker, que hizo aquí en Medellín, que reporteó. Y Alfonso me contó a mí que a él lo llamaron los fact-checkers del New Yorker. Le preguntaron, ¿es cierto que este señor fue allá, que se vio con que este señor... ¿Sí me entiendes? O sea, entonces, volviendo a Capote... Eso es muy importante. Eso es súper La importante. corroboración, o sea, hay una diferencia, antes de volver a Capote, hay una diferencia marcada entre literatura y periodismo. Sí. El periodismo es un dato que debe ser comprobado. Comprobado, exactamente. No nos interesa la comprobación de nada. No, a mí écheme el cuento, no de literatura. Que se sienta verosímil. Exacto, que es otra cosa. Y pues el New Yorker puede darse ese lujo. Yo, pues digamos, donde he trabajado y donde he freelanceado, pues nuestras capacidades de chequear información pues son mínimas, ¿cierto? Pero con lo que hizo el New Yorker, aseguramos que el trabajo de Capote es un trabajo... Entonces, pero lo que te iba a decir era que mandan a un tipo hasta Kansas, se me olvidó, ¿cómo se dice? Holcomb, algo así se llama el pueblo donde hubo esta masacre de esta familia, y lo mandan. Y yo no sé si vos te acordás, pero en A Sangre Fría hay una escena muy famosa cuando el alguacil va a la casa a ver el lugar de la masacre. Dice que él sube como yo me imagino eso como el descanso de las escaleras para subir al segundo piso, y dice que él ve por esa ventana un campo y que ahí recuerda un sueño que tuvo esa noche y que cuando se levantó su esposa le dio un desayuno, no sé qué características, pero dice que él recuerda el sueño y cuenta el sueño. Y Capote escribe eso en tercera persona, como un narrador omnisciente. Y el fact-checker va y le pregunta y le dice, sí. Él me preguntó todo paso a paso, me preguntó cómo había sido el sueño, yo qué había soñado, yo qué había desayunado. Y el fact-checker se encuentra con de verdad un tipo de una memoria impresionante, y dicen que Capote, esto lo dicen en ese libro de la banda que escribía Torcido, que a Capote una vez le hacen una prueba de si es cierto que él es capaz de recordar una conversación. Y hacen una prueba de un tipo grabando y en la memoria. Y en efecto, como que la fidelidad era del 90%. O sea, él decía de sí que él era un excéntrico, un homosexual y un genio. Ajá. ¿Cierto? Él era muy, muy humilde, presumilde, como dice Héctor Lavoe. Entonces esto para decir como que, o sea, que no en vano la fama de Capote, ¿no? Pero entonces, volviendo al tema del periodismo literario, es periodismo. O sea, usted puede usar técnicas, diálogos, flujos de conciencia, pero todo lo que usted dice ahí tiene que ser verificable. Noticias de un secuestro de García Márquez es periodismo. Sí, claro. Tiene sus errores, como errores de nombres y tal, pero eso es periodismo, ¿cierto? Okay. Eso es periodismo. Ve, por ejemplo, me acuerdo, yo creo que es el mejor perfil que se ha escrito en este país, que el perfil es como una especie de biografía de un personaje, pero que narra como más las obsesiones y... Narra al personaje, los detalles que hacen al personaje. Un personaje, exacto, más que los detalles de A a Z de una vida. Ajá. Ajá. Bien, y el mejor que yo creo que se ha hecho en este país es el que hace Alberto Salcedo Ramos de Diomedes Díaz, que es La Eterna Parranda de Diomedes, se llama. Y ahí hay un flujo de conciencia, que es, perdón, que es Alberto Salcedo Ramos durante años está detrás de Diomedes Díaz, y Diomedes Díaz nunca le da una entrevista. Y entonces Alberto Salcedo Ramos
empieza diciendo en una parte, es muy largo el perfil, muy largo. Entonces en una parte dice, cuenta que él no le quiere dar entrevista y dice, escribe, entonces él no me da entrevista seguramente porque piensa que yo lo voy a preguntar por el asesinato de Doris Adriana Niño, y en un giro de herramientas narrativas, Alberto Salcedo Ramos voltea la dirección de la posición, digamos, de la cámara y empieza a decir, ¿y yo para qué le voy a hablar a ese periodista si seguramente me va a preguntar por...? Y empieza narrativamente a enumerar todas las polémicas de Diomedes Díaz. Entonces, ahí vemos que usa una herramienta de la ficción, digamos, o de una novela o de un cuento con hechos probados. Pero en el pacto con el lector además le dice, yo estoy improvisando un discurso de un personaje. En el caso del perfil, se puede hacer de alguien con el que nunca se entrevista entonces. Sí, ese es un muy buen ejemplo. Digamos que es una cosa como muy... podría verse como atrabiliaria, ¿no? Como alguien que no me autorizó a hacer su perfil, pero se puede hacer, por supuesto. El mejor ejemplo de eso es, antes de Alberto Salcedo Ramos, Gaitales, este periodista neoyorquino, escribió un perfil de Frank Sinatra, en el que pasa lo mismo. Él persigue a Frank Sinatra y Sinatra no le da el perfil, no le da la entrevista, pero él entrevista a todo el mundo, está detrás de él en conciertos, en shows, en visitas a bares. Incluso en la primera escena, si mal no estoy, es que Sinatra está sentado en una mesa de fiesta tomándose unos tragos con unas mujeres. Él está ahí, él lo está viendo. Pero entonces sí, digamos, es un poco atrabiliario, pero podría hacerse. O también perfiles de gente muerta. Leila Guerriero, por ejemplo, hizo un perfil de mis favoritos del periodismo narrativo o literario, que le hizo a Idea Vilariño, la poeta uruguaya, sí, que estaba muerta, ¿cierto? Por poner pues un ejemplo. Bien. ¿Qué técnicas se complementan entre los dos? Tú estudiaste maestría en hermenéutica literaria. Ok. Y ahí profundizaste en conocimientos literarios. Entonces tienes las dos formaciones. ¿Qué herramientas o qué técnicas de lo literario puede complementar lo periodístico y qué podría complementar de lo periodístico en el trabajo literario? Pues siempre cuando uno lee estas entrevistas a escritores de ficción, digamos, novelistas, cuentistas, uno se da cuenta que los escritores no son pura inspiración, ¿cierto? Que es lo que uno cree de niño. De niño cuando uno le dicen, entonces es una novela. Y uno tiene mucha imaginación. Este tipo se siente que imaginación. No, todo es una investigación, ¿cierto? Ajá, sí. Lo vemos pues sí, en 100 años de soledad, ya que estamos hablando ahora de García Márquez, o de Mario Vargas Llosa, cuando cuenta, por ejemplo, cómo hizo La fiesta del chivo, ¿no? O cómo hizo La guerra del fin del mundo, o El sueño del celta, o muchas veces es cuando se trata de la propia vida, por hablar de Conversación en la catedral, ¿cierto? Que son novelas sobre la vida donde uno ficciona, o sea, nada viene de la... Se utiliza o el recuerdo o la investigación. Incluso hay investigación documental e investigación de campo. Claro. Incluso en esa, creo que se llama, que no la he leído para ser sincero, pero El sueño del celta, que habla sobre todo este tema de las caucheras en el sur de Colombia, el Amazonas. Mario Vargas Llosa vino, investigó largamente eso, ¿cierto? Entonces, o cuando se trata de uno mismo, pues uno va y incluso le pregunta, cualquiera que haya escrito sobre sí mismo sabe que le pregunta a otras personas sobre cierta situación o algo que vivió y va y lo consulta. Entonces, claro, todo ejercicio de escritura es una investigación, casi todo ejercicio es el ensayo, vos mismo que escribís libros, cuando escribís los libros, por ejemplo, infantiles, vos investigás qué hay detrás de eso. Sí. Y el periodismo, pues el periodismo se alimenta. Ahorita te ponía el ejemplo de este flujo de conciencia de Alberto Salcedo Ramos, cómo montar una escena, cómo montar un diálogo, cómo hacer una descripción. Viene exactamente de la literatura. ¿Y tienes alguna recomendación? Algunas periodistas que podamos leer
Sí. invitar. Bueno, Leila Guerriero, desde que publicó ese libro que se llama Los suicidas del fin del mundo. Muy bueno. Buenísimo. Es una historia pues que sucede en Las Heras, en la Patagonia Argentina. Sí, muy bueno ese libro. Donde se suicidan 12 muchachos o 12 personas en Es un lapso de 2 a 3 años. En 24 meses, Eso. 2 años. Después publica Frutos extraños. En fin, yo creo que Leila Guerriero, además de que es una gran periodista, una gran escritora, es editora también. Ella es editora de Gato Pardo y es editora, si no estoy mal, o era de un sello de Planeta en Argentina, de un sello de no ficción, y es editora también para la Universidad Diego Portales, que tiene una editorial maravillosa, donde publica otro que me gusta mucho, que es Daniel Titinger, que es un periodista peruano. Daniel Titinger, que tiene un libro que es un perfil de Julio Ramón Ribeiro, es impresionante ese perfil. Tiene otro que es un perfil libro de César Vallejo. Daniel Titinger también me parece buenísimo. Gabriela Wiener, también periodista peruana y escritora peruana, que se hizo muy famosa porque casi todas las crónicas que hizo en una época, sobre todo en Etiqueta Negra, eran como de obsesiones sexuales, tríos, parejas swinger, exactamente. Que hizo la inmersión y que... Sí, exacto. Yo creo que Alberto Salcedo Ramos, aunque hoy por polémicas de denuncias de supuesto acoso sexual, hoy está como un poco en el ostracismo, pero el oro y la oscuridad y la eterna parranda son libros imprescindibles para quien quiera leer periodismo narrativo. Okay. Obviamente Martín Caparrós es un tipo que yo creo que hizo escuela. De él beben todos los periodistas que hacen periodismo literario de Leila Guerriero para acá. Todos, absolutamente todos. Y autores, pienso por ejemplo como en Hemingway. Hay una línea en literatura de autores que consideran que hay que vivir para escribir. Hay otros que se encierran, como por ejemplo Pessoa. Estuvo encerrado, como Kafka. Pero entonces escriben desde su encierro. Pero hay otros, como la línea de Hemingway, que consideran que hay que vivir para escribir, que hay que ir, inclusive, que hay que estar en los lugares, como mencionabas ahorita, algunos casos de Vargas Llosa. Hemingway es voluntario en la Primera Guerra Mundial precisamente porque desea escribir sobre eso, entonces va y se mete y ahí sale Adiós a las armas. ¿Tienes algunos otros referentes que te hayan gustado cuando has leído literatura y encuentres que hay ese vínculo entre alguien que vivió, investigó y se fue a trabajo de campo y no fue imaginación, sino que fue ya construcción a partir de investigación? Sí, yo creo que son libros que uno lo recuerda sobre todo como con el fervor de la juventud, pero con el paso de los años como que uno les deja de tener, vuelvo a repetir, fervor, pero a mí me marcó mucho Los Detectives Salvajes, ¿sabes? Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, me parecía que era eso, un tipo que había vivido mucho, que salió de Chile después de que cae Allende, de que matan a Allende, y vive en México esta cosa de no tener un lugar al cual pertenecer, y eso está ahí tal cual en Los Detectives Salvajes, y está su momento de vivir en Barcelona. Ese escritor a mí me marcó mucho, ¿cierto? Con ese libro. Sí, pero por ejemplo hay otros que adoptan el método de investigación, y pienso en Emmanuel Carrère, por ejemplo, francés, que escribió El Adversario, que es un tipo que sale, que investiga, que ve una noticia y dice qué fue lo que pasó aquí, y empieza a seguir las piedritas y las migajas de pan que cae esa noticia, o que hizo este libro Limonov, que es la historia de un político, poeta, actor ruso rarísimo de oposición, y va e investiga y sale a ver qué hay ahí afuera, ¿no? ¿Qué opinas? En los dos casos, las dos se van a sostener por la forma en cómo está escrito. O sea, hay una frase que yo siempre invito a las personas a que no se sostengan en eso, y es que dicen, este texto es muy bueno porque es algo que ocurrió. Y en realidad al lector no le interesa tanto si ocurrió o no ocurrió en las dos, porque si
listo, ocurrió, yo estoy leyendo un reportaje, ocurrió, pero si está mal escrito, a mí no me voy a Claro. quedar leyéndolo. Ujú. Y en literatura también, o sea, que haya pasado no es tan importante. No. Cuando nos vamos a lo escrito, ya así a la parte escrita, ¿cuál es un autor o una autora que vos digas, desde el manejo del lenguaje, este autor a mí o esta autora me encanta? Sí, Carrere, tengo que volver a Carrere. Yo creo que Carrere puede ser uno de mis favoritos de la literatura contemporánea, ¿sí? Porque totalmente de acuerdo. La mayoría de las crónicas de periódico, por ejemplo, que uno lee son malas por eso, porque están mal escritas, porque no tienen recursos, porque son escritas, son mal escritas. En la literatura no importa el qué, importa el cómo, el estilo. Exacto. La escritura es un ejercicio de estilo. A mí últimamente son los últimos 10 años, los argentinos me han parecido excepcionales. Pues Martín Caparrós, Leila Guerriero, Pedro Mairal, Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, además que son cultísimos, son lectores sofisticados y ejercen tanto la novela, el cuento, escriben columnas de prensa, ¿no? Entonces, sí, yo lo vería. Obviamente uno pues pienso en Carver o pienso en Raymond Carver. en Raymond Carver o en Lionel Shriver, que es esta escritora de Tenemos que hablar de Kevin, o pienso en Javier Cercas. Muy buenas recomendaciones. Sí, o sea, no sé, el ejercicio del estilo me parece que es lo más importante, que es como cuando usted va a un museo y lo importante de los cuadros es el estilo. O sea, ¿por qué Picasso no se parece a Goya, por ejemplo? Ajá. Lo mismo sucede con la escritura y es ¿cuál es el sello que tiene esta escritura que hace que a mí me atrape? Daniel, muchas gracias por A aceptar vos. esta invitación. Vamos a pasar aquí al final más libros recomendados para que se acerquen, comenten qué libros les han gustado, qué periodistas les gusta leer. Y esperamos que a partir de este espacio de conversar de periodismo y literatura se animen a leer más y a escribir. Muchas gracias. Gracias a vos, Carlos, y gracias a los que nos ven. Chao.